Hola y bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy queremos compartir con ustedes una explicación sobre Lucas 16:9, que cuando uno lo lee, sobre todo por primera vez, parece ser un versículo raro, ¿no? O cuyo significado es incierto. Se los voy a leer, dice así: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y quizá a usted le haya pasado como a mí, que en más de una ocasión, al leer la parábola del mayordomo infiel, he llegado a este texto y me he quedado con dudas. ¿Qué son estas riquezas injustas? ¿Qué significa hacer amigos por medio de ellas? ¿Y por qué esto da como resultado el ser recibido en las moradas eternas? Entonces, sobre estas preguntas vamos a comentar, y algo que a mí me sirvió mucho es en uno de los escritos más misceláneos de Mackintosh que estaba leyendo. Él hacía una referencia a Timoteo 6 del 17 al 19, y este hermano decía que ese pasaje es técnicamente la interpretación o el comentario de Lucas 16:9. Entonces le voy a leer lo que dice 1 Timoteo 6 del 17 al 19. Es el apóstol Pablo escribiendo y dice así: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, dos cosas o dos claves que nos ayudan a comprender Lucas 16:9. Lo primero es que la idea central es que tenemos que ser como el mayordomo infiel, no en el sentido de que seamos infieles o fraudulentos o lo que nos describe la parábola sobre él, que fue incorrecto, sino que debemos de ser como el mayordomo infiel en el sentido de que él fue astuto en cómo utilizó las riquezas materiales para asegurarse algo en el porvenir. Ese es el punto clave. Ser astutos, ser inteligentes en cómo usar las riquezas materiales para que eso produzca un fruto en el porvenir. Y es lo que nos dice Pablo también en 1 Timoteo. Usted puede observar que hay un paralelismo muy notorio entre ambas porciones. Las riquezas injustas de Lucas 16 son las riquezas inciertas que menciona el apóstol Pablo. El hacer amigos por medio de las riquezas injustas es lo que Pablo describe como ser dadivosos, ser generosos, ser ricos en buenas obras, y lo que Lucas 16 menciona como que nos reciban en las moradas eternas es lo que Pablo describe como atesorar un buen fundamento para el porvenir, que fue lo que hizo el mayordomo infiel, aseguró su porvenir. Y también Pablo lo describe como echar mano de la vida eterna. Entonces, ese es el significado y esa es la interpretación. Una cosa a tener también en consideración es que ambas porciones están dirigidas o enfocadas en discípulos, es decir, creyentes, no en inconversos, porque, bueno, yo sé que tal vez no es esta la idea que usted había llegado a tener, pero alguien pudiera pensar que lo que dice Lucas 16 es que la entrada a las moradas eternas se puede ganar por medio de las riquezas materiales o de las riquezas injustas, pero en ninguna manera ese es el sentido del texto, no es lo que quiere dar a entender, porque en otras partes de la Biblia con mucha claridad se condena cuando alguien trata de ganar el favor de Dios con dinero, como Pedro cuando dijo: tu dinero perezca contigo, ¿no? A esta persona que quería hacer precisamente eso. Entonces, no está dirigido a inconversos, no tiene que ver con ganar o comprar las moradas eternas con dinero, sino que está dirigido a creyentes.
¿Y por qué? Pues porque pasa que a algunas personas, cuando el Señor las salva, cuando el Señor las alcanza, pues son muy adineradas, tienen riquezas materiales, tienen cuentas bancarias con mucho dinero, etcétera. Y esto pasaba incluso en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, los publicanos, que pues habían hecho esa riqueza de manera injusta, ¿verdad? Habían hecho esa riqueza de manera deshonesta, o como el caso de Zaqueo, que cuando él se convirtió, él tenía mucho dinero y él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a restituir cuadruplicado. Entonces, esto puede suceder cuando alguien es convertido, y la Biblia le invita o le exhorta entonces a ser como el mayordomo infiel. ¿En qué sentido? A que ese dinero, esas riquezas que posee, las utilice de manera astuta, que no sea altivo, que no sea egoísta, porque las riquezas son inciertas, porque un día están, al otro día no están, porque pueden ser de mucha utilidad, pero también pueden ser un gran problema. Entonces, lo mejor es hacer amigos por medio de esas riquezas, como lo que ya vimos que dice el apóstol Pablo: siendo generoso, ayudando al necesitado, utilizando ese dinero para buenas obras, para darlo a los pobres, para el servicio del Señor. Y no es una pérdida, sino que todo lo contrario, es una inversión, y es en realidad la mejor inversión que una persona creyente con riquezas podría hacer, porque el rendimiento que va a obtener será 100 veces mayor, porque va a ser un rendimiento que no se va a ver reflejado en este mundo, sino en la vida eterna, en el porvenir, en las moradas eternas. Entonces, ese es el significado de nuestro texto del día de hoy. Si tiene alguna duda o alguna pregunta adicional, déjenos algún comentario y nos vemos hasta la próxima.